Y hay una parte del libro que a mí particularmente me parece muy interesante. Y es la que hablas del indigenismo como ideología resultado de la acción de esos estados como que se autoerigen como en el Tribunal de la Historia moderna y el papel que tuvo, bueno, dos instituciones, una del pasado y una que es presente. La del pasado es la Comintern, la Tercera Internacional Comunista, que yo siempre digo, y lo digo cada vez más que una internacional obrera actuó como un departamento de política exterior de la Unión Soviética, y por otra parte el Foro de Sao Paulo. En la página de tu libro, en la página 298, hablas de la primera conferencia comunista latinoamericana que tuvo lugar en Buenos Aires entre el 1 y el 12 de junio de 1929. Pones además en las fuentes bibliográficas donde se habla de esa conferencia y prácticamente lo que dices ahí, y me parece muy interesante por una cosa que te voy a decir después del desarrollo que hagas, porque prácticamente ahí lo que está recomendando la Comintern, la Internacional Comunista, los partidos comunistas hispanoamericanos y también brasileños, es que actúen con los pueblos indígenas como los bolcheviques actuaron con las etnias del Imperio Ruso, es decir, defendiendo el derecho de autodeterminación, el mal llamado derecho de autodeterminación, para poder presionar a las supuestas burguesías de los estados liberal burgueses nacionales, Argentina, México, Colombia, Chile, etcétera, para conformar estados separados de ellos, que luego estarían en la órbita de la URSS, como acabaron en la órbita de la URSS, pues los que ya lo estaban, ¿no? Pero los estados de Asia Central, Kazajistán, Turkmenistán, etcétera, no existían realmente ni como colonias en la época de los zares. Fue Stalin el que hizo las fronteras con un lapicero en un mapa de lo que hoy son esas repúblicas exsoviéticas. La cuestión es, me gustaría que explicaras la absoluta subnormalidad que la Internacional Comunista cometió, porque yo lo califico así. O sea, yo me sigo diciendo comunista, pero cada vez estoy más alejado de la izquierda comunista entendida por bueno como quinta generación en sentido sovietizante, en el sentido de soviético, porque creo que además eso cayó y ya no tiene ningún sentido reivindicar ese tipo de comunismo. Pero me gustaría que explicaras cómo fue esa conferencia, qué pretendió hacer y por qué fue una absoluta subnormalidad y por qué influyó tanto luego caída la Unión Soviética en el Foro de Sao Paulo. Bueno, primero hay que aclarar que, ¿no es cierto?, el marxismo no había sido nunca negro legendario, ¿no? Es decir, no tenía una postura negro legendaria, sino que veía, desde la dialéctica, como una cosa positiva la conquista española de América. Esto había sido siempre la postura, digamos, no oficial, no había una postura oficial, pero sí, digamos, mayoritaria dentro del marxismo. Es decir, prácticamente no había ninguna voz discordante, no era equiparable el marxismo a una lectura negro legendaria. Es decir, los marxistas no tenían una lectura negro legendaria. Punto número uno. Es muy importante aclararlo. Es decir, quien tenía la lectura negro legendaria era la derecha, lo que hoy llamaríamos la derecha, no la izquierda marxista. La derecha liberal tenía la lectura negro legendaria porque después de la guerra civil, esa derecha neoliberal, que son las oligarquías, que viven lo que yo denomino las polis oligárquicas, de cara al mar o de cara al río que parece un mar, que es Buenos Aires, en alianza con Inglaterra, para justificar su predominio, adoptan la leyenda negra. La izquierda no es, se entiende, negro legendaria. No lo es necesariamente. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa? Viene esta conferencia, y en esta conferencia se decide que hay 18 naciones en Bolivia. Y uno lee, dice, 18 naciones, ¿cuáles son? Y uno empieza a nombrar, pero estas no son naciones. Hay lugares donde hay 3 tipos, otros son un poblado. No, 18 naciones en Bolivia. No sé cuántas en el Perú, otras tantas se entiende en Chile. Y entonces dice, ¿qué hay que hacer? Dice, hay que luchar contra el imperialismo. Y entonces cada nación debe tener su derecho a autodeterminación y a ser un Estado independiente. Pero hijo, si cada nación de estas que ustedes llaman naciones, que no son naciones indígenas, de Bolivia, se va a convertir en un Estado independiente y va a haber 8 repúblicas indígenas totalmente independientes y separadas en Bolivia, si Bolivia no puede luchar contra el imperialismo ahora, que es una sola,
¿Cómo van a poder cada una de las 18 independientes? Si fragmentamos la América española, Hispanoamérica, en 300 estados indígenas, vamos a ser mucho más débiles frente al imperialismo norteamericano. Era un absurdo completo. Es decir, hablar de antiimperialismo y proponer subdividirnos en minúsculo estado, cuando en realidad la lucha antiimperialista necesitaba la unión, que volver a recrear la unidad desde el Río Grande a la Tierra del Fuego es lo único que nos puede dar fortaleza para enfrentar al imperialismo norteamericano. Si logramos recomponer la unidad y hacer un estado continente del Río Grande a la Tierra del Fuego, seremos tan potentes como ellos, porque decía Ugarte, ¿cuál es el origen de la potencia de los Estados Unidos? Que el proceso de independencia terminó en la unidad. ¿Y cuál es el origen de nuestra impotencia? Que el proceso de independencia terminó en la fragmentación territorial. Entonces, si queremos volver a ser potentes, debemos reunificarnos. Y estos tipos, en aras de la lucha antiimperialista, querían partirnos en 300 pedazos. Es decir, era un absurdo absoluto. Un absurdo absoluto. De esto, ¿quién se da cuenta? Propios marxistas en Argentina, ¿no? Como Hernández Arregui, como Jorge Abelardo Ramos, como se entiende socialista, no marxista, que era, se entiende, Manuel Ugarte, que van a conformar lo que en Argentina se llamó la izquierda nacional. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, señor, acá el problema no es un problema de lucha de clases al principio. No puede serlo porque hay una lucha anterior, que es la lucha, se entiende, contra el imperialismo británico y contra el imperialismo norteamericano. Entonces acá uno se divide en nacionales y antinacionales. Entonces hay una derecha nacional y puede haber una izquierda nacional. Y hay una derecha antinacional y una izquierda antinacional. Y ellos dicen, nosotros somos una izquierda nacional. ¿Por qué? Porque vamos a luchar contra el imperialismo. Y para luchar contra el imperialismo, dice Ugarte, después de Abelardo Ramos, debemos hacer la reunificación. ¿Y qué le contestan los comunistas? No, eso es fascismo. Hay que hacer las naciones indígenas. Claro, no funciona. ¿Por qué no funciona? Y no puede avanzar, porque aparece el peronismo en Argentina. Y entonces todos los obreros no eran comunistas, sino que eran peronistas. Y Perón era hispanista, y Perón propone la reunificación de la América hispánica. Un solo país, un estado continente, desde México a Buenos Aires. Entonces eso no funciona, ¿tá? Pero queda ahí, en la prédica, ¿tá? Queda ahí como adormecido, ¿tá? Queda como adormecido. Y eso lo va a resucitar el Foro de San Pablo. ¿Tá? Lo va a resucitar el Foro de San Pablo, pero otra vez en una gran incoherencia. Una gran incoherencia. ¿Por qué? Porque son buenos muchachos, pero de buenos muchachos está plagado el camino del infierno, ¿no es cierto? El señor Boric, el señor Petro, el señor pobre Pedro Castillo, ¿está? Entonces dice, vamos a hacer la unidad latinoamericana. Muy bien, yo estoy de acuerdo. He predicado toda mi vida la unidad latinoamericana. Pero al mismo tiempo, vamos a hacer naciones plurinacionales. Mire, hijo, hay un problema. Usted es un poco burro o ignorante. No ha estudiado historia. Porque cada vez que un Estado se declara plurinacional, es la antesala de la fragmentación territorial. Entonces, el segundo objetivo suyo es contradictorio con el primero. No podemos jamás conformar una unidad si no declaramos cada uno de los estados plurinacionales, porque vamos a marchar a una nueva fragmentación territorial. Pero claro, de esto se dio cuenta la oligarquía financiera mundial y empezó a darle plata a todas las ONG, de la cual se alimenta el mal llamado marxismo cultural, porque no tienen ni cultura ni son marxistas, ¿verdad? Aunque provengan del marxismo. Y entonces el marxismo cultural se transforma en la mano de obra de la oligarquía financiera mundial, que es la usina intelectual de esto que no es, como creen muchos liberales o muchos hombres de derecha en España, una vuelta del comunismo y una América hispánica roja, sino rosada, no roja, sino rosada, porque su ideología fundamental es ideología de género, rosa y no rosada, que nos conduce a una nueva fragmentación territorial. Por eso Soros está contento. Dice, miren estos muchachos, qué buenos que son. Yo les doy plata para que prediquen naciones indígenas, va a haber 300 lenguas distintas, y al cabo de 40 años va a pasar como en Cataluña, cada uno va a querer separarse, va a haber una nación mapuche, una guajira, una aymara, una guaraní, una chamá, una toba, y así van a ser pequeñitos estados insignificantes en el mercado mundial, papita para el loro, la oligarquía mundial los domina todo. Y entonces estos pobres muchachos, el señor Pedro Castillo, el señor Boric, algunos no son muy pobres, algunos son unos delincuentes, pero bueno, no es el caso de Castillo. Boric, Petro y tutti quanti
¿no es cierto?, son la mano de obra, no digo barata porque algo cobran, del imperialismo anglosajón, del imperialismo internacional del dinero. Sirven a los intereses que siempre fueron intereses imperialistas, que es volver a fragmentarnos. Y esto tiene su origen en esta, se entiende, conferencia que nombrábamos antes en Buenos Aires, porque de ahí, de esta conferencia, van a surgir los ideólogos bolivianos que después van a nutrir el pensamiento de Evo Morales. Nacen de esta conferencia. ¿Está? Algunos llegan al delirio, ¿no? Ya hay algunos que yo denomino en el libro, no vale la pena ni nombrarlos porque no son ni siquiera intelectuales, que creen que ellos son, se entiende, la encarnación del logos universal y que por lo tanto ellos son, que no leyeron nunca ni un libro, ¿está? Con suficiente capacidad intelectual para denostar a Aristóteles, a Platón, a Marx, a Hegel, a tutti quanti, porque ellos desde ahí, desde los Andes, recibieron una inspiración divina por las piedras. Bueno, llegan al delirio absoluto, no vale ni la pena ni tratarlo, ¿no? Aunque yo lo hago en el libro para mostrar a los muchachos más jóvenes quiénes son estos muchachos que no habiendo leído nunca nada, se atreven a opinar de lo que nunca han leído, ¿no?